sí, la verdad es que estamos contentos. Por la propia plataforma de A&E, creo que es importante, ¿no?, el que podíamos abarcar otros países, y eso fue parte de lo que se hizo. En esta ocasión Colombia. En Colombia hay muchas ciudades, está Cúcuta, está Bogotá, está Medellín, está Cali. En Argentina hay varias provincias, Buenos Aires, Tigre, está extenso. Entonces eso era importante. Aquí en México ya son 5 estados: es Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Hidalgo, además de Tlajomulco de Zúñiga en particular, que tiene un C5 muy representativo y está muy bueno, muy innovador. Entonces creo que ha ido extendiéndose y ha sido importante también, yo creo que como una herramienta para los propios gobiernos, que a veces deberían incluso impulsar más el conocimiento de esto, porque creo que es una herramienta persuasiva, disuasiva en contra de la delincuencia. Y segundo, además de todo, creo que es una forma importante de enseñarle a la sociedad para qué sirven los C5 y cómo los pueden utilizar cuando les han cometido un delito en su contra. Entonces creo que tiene ahí algunas cosas interesantes, y pues los casos que siempre no dejan de sorprender, ¿no? Los casos, la verdad es que no dejan de sorprendernos cada vez que los vemos, algunos porque resultan ser de verdad hilarantes, ¿no?, que dices, bueno, este cuate ¿qué estaba pensando?, y otros porque resultan ser sorprendentes o por la forma en que te das cuenta que salvan una vida. Es interesante porque esto tiene que ser una sinergia, o sea, no es el sistema solo. A las cámaras no se les escapa nada, porque realmente te puedo decir que en una ciudad que tiene el nivel de cámaras que tiene, que debe de andar por ahí de las 50,000, difícilmente algo no se queda grabado, pero tiene que haber una sinergia. O sea, aquí tiene que haber primero el aviso por parte de la ciudadanía, porque los operadores hay muchos, pero no pueden estar viendo toda la ciudad. La ciudadanía avisa, entonces ya la cámara enfoca, y ahí lo que se tiene que hacer es que llegue la policía y que la policía te ayude a agarrarlo, ¿no? O sea, son tres factores bien importantes. Entonces sí se escapan muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos todavía cuerpos policíacos que están en un desarrollo importante. Creo que si hablas de los cuerpos policíacos del Estado de México y la Ciudad de México, estás hablando de los que a lo mejor tienen más desarrollo. Pero estamos en pañales en ese sentido, y lo platicaba ahorita con sus compañeros. Si estás hablando, por ejemplo, del caso de Colombia, tienes una Policía Nacional que tiene mucho tiempo de desarrollo, muchísimo tiempo de desarrollo, y hoy en día ves una organización robusta, una organización bien preparada y una organización muy estructurada, ¿no? En nuestro país, pues bueno, empezamos con un esbozo de Policía Federal con Fox, después la siguió Calderón, después Peña quiso venir con la Gendarmería, nunca supimos en qué quedó los recursos de la Gendarmería, y ahorita ya tenemos a la Guardia Nacional y ya la cambiamos, y entonces no tenemos realmente la cohesión que pueden tener otros países, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, para ser policía, desde 1980, creo que antes, tenías que estudiar una licenciatura verdaderamente exigente al respecto. Entonces ves cómo se han desarrollado los perfiles policíacos de forma muy interesante, ¿no? Dices, caray, o sea, tienen un nivel de desarrollo intelectual, incluso en la actuación. Cuando tú tienes a lo mejor un desarrollo intelectual mayor, tienes más claridad de qué es lo que puede pasar en una situación de emergencia, ¿no? Es muy distinto. O sea, andas menos menso, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, sí te das cuenta de que eso ha sido algo muy importante, ¿no?, para los propios países, y que a nosotros nos ha faltado. ¿Qué es lo que hacemos en México? Esa falta la hemos tratado de llenar a través de la inyección de recursos. Entonces tienes una inyección de recursos muy importantes en estos C5, y que sí da resultado, por supuesto que da resultado, pero que todavía tienes policías que deben de alguna forma de hacerse mucho más compactas, de hacerse mucho más preparadas, de tener además de todo filtros, de tener áreas internas robustas también, ¿no?, de asuntos internos que puedan castigar a los policías que son corruptos. Entonces todavía tienes mucho desarrollo. Creo que tenemos una gran cantidad de imágenes, además de todo el software de todos estos sistemas funciona muy bien, el de reconocimiento de rostro, el de la escucha, por ejemplo, cuando se escucha un balazo, se escuchan gritos, los arcos carreteros para detectar un vehículo, para detectar alguna situación de robo. O sea, sí, la tecnología por supuesto que funciona, pero sí, claro que por supuesto lo que nos falta es cohesión en esos cuerpos policíacos que los hemos reinventado los últimos 20 años. Ese es el problema.
Oye, desde tu perspectiva, tú presentas el caso a cuadro, tú le muestras a la audiencia y todo, pero a nivel producción, cuando terminan o cuando están antes de presentarlo, ¿qué es lo que platican entre ustedes de los casos delictivos? ¿Qué es su manera de ver estos diferentes actos en México, Argentina y Colombia como producción? Pues mira, yo creo que platicas lo que platicas entre todos, o sea, lo que platicas tú como ciudadano cuando ves un caso. O sea, un caso, por ejemplo, que nos llamó muchísimo la atención, pasó en Argentina, una bebé que estaba broncoaspirando, ya había dejado de respirar, y te das cuenta de la actuación de la policía, de cómo tienen la capacidad de hacerle un RCP, y la sacan y llega de milagro y vuelve a respirar, y dices, wow. O sea, imagínate que esta vida de esta niña hubiera estado en manos de una persona que no hubiera tenido la capacidad de hacerlo, que no hubiera tenido la capacitación adecuada para hacerlo. Entonces empiezas a platicar ese tipo de cosas. Casos sorprendentes en todos lados, de verdad de una habilidad policíaca impresionante en Argentina, en Colombia y en México, y de un valor impresionante de los propios policías en los tres países. O sea, que sí dices, qué sangre fría y qué pantalones, ¿no?, para hacer lo que acaban de hacer. O sea, eso sí lo ves y creo que es un común denominador. Ahora hay que recordar que, y una de las cosas importantes para que sea una buena herramienta de persuasión, disuasión en contra del ladrón, es que se presentan casos exitosos. Ya los casos no exitosos los presento todos los días en los noticiarios. Por supuesto. Eso lo hago yo todos los días. Por eso es captura exitosa, claro. Exacto, y no estoy orgulloso de que todo el día presentamos los casos más desastrosos. Pero la realidad de las cosas es que sí se trata de que sea una herramienta de persuasión, disuasión, que sea una captura exitosa, y que eso además de todo le da la propia dinámica al programa. O sea, no estamos, como les dije hace un momento, no estamos inventando el hilo negro, ¿no? Es la historia de los buenos contra los malos, ganan los buenos y castigan al maldito rata, ¿no? Entonces, eso finalmente le da una dinámica particular y le da mucha... es un programa fácil de ver. ¿Y qué es lo que platicamos nosotros? Eso, ¿no? Diferencias, les acabo de decir, entre las policías, las notas evidentemente, la participación de la ciudadanía, aunque no lo crean, hay casos en México en que la ciudadanía es mucho más participativa que en otros lugares. En otros lugares la gente levanta las manos y deja a la autoridad hacer. Aquí me tocó casos en 2 motociclistas que estaban viendo un policía que no alcanzaba a un tipo, y ellos mismos suben al policía y agarran al tipo. O sea, de ese tipo de responsabilidad social. ¿Tú harías eso? Sí, caray. O sea, tú sí actuarías de esa manera. Sí, sí. Es que de verdad ves un maldito ratero de esto y sí te da un odio impresionante. ¿En manos de quién tiene que estar la seguridad? Hemos tenido una militarización de la seguridad en México. Yo no sé ustedes cómo hayan visto los resultados. Creo que si te vas a los resultados, te das cuenta que son 2 cosas distintas. O sea, los militares son extraordinarios, y yo además de todo creo que ha sido de los apoyadores más importantes del ejército en este país y de la marina, y son de los más adecuados para hacerlo, pero tienen una visión muy cuadrada al respecto de las cosas. Entonces es muy complejo, y está pasando en la mayoría de los lugares en donde los han hecho responsables de la seguridad. O sea, y lo estamos viendo todos los días y más en este periodo vacacional. Entonces creo que son 2 historias muy distintas, la seguridad nacional y la seguridad pública. Son 2 historias muy distintas. Creo que debería de haber una sinergia, sin duda, porque, a ver, no puedes meter a los militares a los cuarteles porque no tienes la capacidad de gente, de elementos para poder ir en contra de lo que está sucediendo en el país. Pero tampoco puedes dejarlos total y absolutamente en manos de los militares, porque es evidente que tienen otra formación, y no me refiero a las violaciones de los derechos humanos, otra formación al respecto de cómo actúan los rateros. No tienen ni la menor idea de cómo son las ratas, y muchas veces los policías son mucho más mañosos y saben que los rateros se ponen en contacto con sus propios elementos, y por ahí es en donde los agarran, ¿no? Y eso es algo que no está, por ejemplo, dentro de la mente de los militares. Entonces, no podemos meter a los militares en los cuarteles, me queda a mí perfectamente claro, porque no tenemos la capacidad de operación, o sea, no tenemos la capacidad, el despliegue operativo para poder, de alguna forma, hoy en día controlar la situación que estamos viviendo. Pero tampoco la podemos dejar en manos de los militares, porque es evidente que tienen otra formación, tienen otra ética, y hasta les falta un poquito de malicia en ese sentido, y lo estamos notando. Muy importante, y además de todo ha sido, por supuesto, con Camelot,
pero también ha sido a través de las cosas que hemos presentado en el programa con Carlos Jiménez y tal, en donde se ve un poco más el rostro del policía, pero sí se dan cuenta de que empieza a haber de alguna forma una retroalimentación de la propia ciudadanía buena a su favor y a su actuación. El policía estaba totalmente estigmatizado en este país y creo que a partir de programas como estos hemos empezado yo mismo a cambiarnos la percepción. Yo presentaba puras cosas malas de la policía. A partir de esto te das cuenta de que hay casos de éxito bien importantes y necesarios, ¿no?, de que la gente lo sepa y que ellos mismos también lo sepan. Y además eso ha sido también un aliciente para los propios mandos. O sea, había secretarios de Seguridad Ciudadana que estaban un poquito en contra de que hiciéramos esto. Y al momento de que, ok, pues a ver, vamos a darles algunos casos. Al momento que vieron la respuesta de la gente, fueron los primeros, oye, aquí está el C5, ¿y qué necesitas? Y te ponemos comida. También les ayuda para limpiar un poco su imagen, sí, caray. Claro, por supuesto, y ha sido de verdad finalmente una herramienta bien importante que se debería de convertir en una política de seguridad pública precisamente para eso, ¿no? Para que se le pueda dar un aliciente a los policías y también para que la ciudadanía utilice las herramientas que tienen a su favor. Gracias, Paco. Gracias.